Buenas hermanos y hermanas, los saludo en Cristo Jesús. Un abrazo enorme de parte de Jesús. Y es que el día de hoy quiero compartir con ustedes un contenido hermosísimo de lo que conocemos como Cristología, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo, llamado Jesucristo. El día de hoy vamos a compartir un pequeño contenido de lo que la Sagrada Escritura nos regala, que es una revelación hermosa de Dios para cada uno de nosotros. Y es que precisamente podemos hacernos preguntas del Hijo, como por ejemplo, ¿por qué en el Evangelio viene un texto donde dice que nadie conoce el día ni la hora del fin del mundo, ni el Hijo, solo el Padre, dice el Evangelio? ¿O por qué Jesús, siendo Dios, escoge a Judas si sabía que iba a traicionarle, por ejemplo? Entonces resultan muchas preguntas, ¿verdad? Surgen en nosotros muchas preguntas con respecto a ese Jesús que es Dios. Y antes de comenzar a compartir con ustedes un pequeño mensaje, una breve reflexión, quiero decirles y aclararles algunas cosas. Primero, vamos a buscar en la Sagrada Escritura, en el Evangelio según San Juan capítulo 1, versículo 1, donde nos dice: en el principio existía la palabra, ¿verdad? La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, o sea, el verbo era Dios. Y en el versículo 14 nos dice: y esa palabra se hizo carne, se hizo hombre, ¿verdad? Y habitó entre nosotros. Vea qué hermoso, ¿verdad? Desde ahí ya nos dice claramente que Jesús es verdadero Dios y que existía desde siempre. Lo que en teología se conoce como la preexistencia, ¿verdad?, de Jesús. Jesús tiene 3 etapas en su vida, ¿verdad? En la teología lo conocemos como la preexistencia, la kenosis, palabra griega, y la exaltación, ¿verdad? Vea qué hermoso. La preexistencia es que Jesús existía desde siempre y para siempre, antes de la forma humana, ¿verdad?, de la encarnación, de ese gran misterio de la encarnación, ¿verdad? Luego viene la kenosis, ¿verdad?, ese abajamiento, ese despojo, ¿verdad?, el asumir esa condición humana bajo los límites de la naturaleza. Y luego podríamos irnos a lo que es la exaltación. Dios Padre ve con agrado, ¿verdad?, lo que hace su Hijo y lo sienta a la derecha del Padre, como lo dice la Sagrada Escritura. Esas 3 etapas. Bueno, entonces vea qué hermoso, ¿verdad? Las etapas de Jesús en Cristología. Y es que precisamente quiero referirme a eso. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a poder entender lo que se conoce como la unión hipostática, la hipóstasis, que es la unión de las 2 naturalezas de Jesús, ¿verdad? La humana y la divina. Ojo, 2 naturalezas que no es que se mezclan, sino que se unen bajo una misma identidad y una misma persona. ¿Quién es? Jesucristo. ¿Quién resucita? Jesucristo, la persona de Jesucristo. ¿Quién muere? Jesucristo. No vamos a separar esas naturalezas, porque ese Jesús es el verdadero Dios. El mismo Dios del Antiguo Testamento, como le dijo Dios a Moisés y a su pueblo: yo soy el gran yo soy, ¿verdad? Diles que yo soy te envía, dice el libro del Éxodo, ¿verdad? Qué hermoso. Por eso Jesucristo luego reitera su divinidad en el Evangelio, ¿verdad? Lo podemos encontrar en muchos y vastos pasajes bíblicos del Evangelio, ¿verdad? Para citar algunos, les puedo citar, por ejemplo, San Juan capítulo 15, yo soy la vid verdadera. O San Juan capítulo 6, versículo 51, yo soy el pan vivo bajado del cielo, ¿verdad? Igual está: yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la luz del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Jesús reitera, y luego lo hace de forma indirecta, incluso en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 18, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Verdad? Regresemos a ese soy yo, ¿verdad?, donde Él está tratando de mostrar su divinidad. Él es el mismo Dios del Antiguo Testamento.
¿verdad? Eso que nos quede claro. Entonces la unión hipostática o la hipóstasis es la unión de esas dos naturalezas. Como nos dice un gran santo de nuestra madre, la Iglesia Católica, Jesús permaneció en lo que era y asumió lo que no era, ¿verdad? O sea, Jesús es ese verdadero Dios. Ahora, en forma humana, nos dice el himno cristológico de Filipenses, ¿verdad? Que Dios, siendo de condición divina, no hizo alarde codiciosamente, sino que tomó una condición de siervo humana y se hizo hombre, ¿verdad? Nos dice Filipenses. Vea qué hermoso. O sea, el hacerse hombre implica revestirse de todos los límites de la naturaleza humana. Eso es lo hermoso, es el gran misterio de la encarnación, que Jesús, al hacerse humano, nos diviniza a nosotros y nos hace partícipes de ser nosotros divinos y resucitar con Él y pertenecer al cielo. Eso es lo hermoso y lo maravilloso, ¿verdad? Eso que nos quede claro. Desde ahí podemos entender entonces esos pasajes bíblicos, ¿verdad? Que nadie conoce el día ni la hora, solo el Padre, ni tan siquiera el Hijo, ¿verdad? Vea qué importante, o por qué escogió a Judas, ¿verdad? Eso es muy importante. Incluso el Evangelio de San Lucas nos dice que Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia, ante Dios y ante los hombres, ¿verdad? No en su forma divina, porque Dios es infinito y no puede crecer más su ser, pero sí en su condición humana, ¿verdad? Entonces, desde ahí, Jesús nos va a mostrar algunos aspectos como su ser divino y otros como su ser humano, ¿verdad? Pero ¿quién lo muestra? ¿Las naturalezas distintas? No, lo muestra la misma identidad, la misma persona, Jesucristo. Así que, hermanos y hermanas, un abrazo y gracias por su atención. Bendiciones. Tres veces santo es mi Salvador. Tres veces glorioso. Tres veces glorioso.